por estar presentes en esta plática. La intención de la plática es hablar un poco sobre las remuneraciones, no tanto en el aspecto fiscal y de seguridad social, sino en una cuestión de relación laboral y de motivar a los trabajadores y de ver una visión integral de todo lo que implica una remuneración. Y claro, vamos a platicar un poquito sobre la parte que más le preocupa luego a los patrones, que es el costo financiero de todo esto, en cuanto al pago de seguridad social y al pago de impuestos o la deducción de las prestaciones, pero hago la aclaración que no es el objetivo de la plática la cuestión fiscal y de seguridad social, sino es más bien de ver algunas alternativas de cómo podemos remunerar a nuestro trabajador sin que nos cueste tanto. Les pediría a los participantes que cuando tengan alguna duda o comentario puedan hacerla a través del chat o puedan subir su manita para que puedan abrir su micrófono y externar sus comentarios, ¿verdad? Espero que la plática sea interesante para todos y cualquier duda o comentario que puedan tener en el transcurso, con toda confianza. Bueno, pues voy a empezar con el tema, como les comentaba, es alternativas de remuneración, es decir, cómo podemos buscar opciones para pagarle a nuestro trabajador. Y pues hablando de trabajadores, pues entendemos que para quienes pueden estar en esta problemática de cómo remunerar a mi trabajador, pues tiene que existir una relación laboral. Y la relación laboral, perdón, estoy teniendo unas complicaciones técnicas, ahí está. La relación laboral, pues tiene que haber dos partes, una, el trabajador y por otro lado el patrón. La propia legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, nos define quién es cada una de las partes que intervienen en esta relación. Y por una parte está el trabajador, que nos dice la Ley Federal del Trabajo, que es la persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Y la palabra subordinado es la parte clave de la relación laboral. Mientras que patrón es la persona física o moral, aquí sí puede ser una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador utiliza los servicios de otros trabajadores, entonces se entiende que es una subcontratación y a la vez el trabajador se convierte en patrón, ¿no? Entonces esa cuestión de la subcontratación también ya está muy platicada, de que es la parte viene siendo lo del outsourcing y esas cuestiones. Mientras que trabajo, también nos lo define la Ley Federal del Trabajo, es toda actividad humana. Perdone, voy a esperar un minutito que pase el campanero. Una disculpa, que estoy aquí cerca de la calle y todos los ruidos de la calle se escuchan. Bueno, entonces les decía que trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada oficio o profesión. Esta es la definición de trabajo que nos da la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando existen estas tres cuestiones, es una persona, un trabajador, un patrón, el trabajador realiza una actividad humana, intelectual o material a favor del patrón.
y hay una subordinación, pues entonces se da la relación laboral. Y por consiguiente, una de las principales cuestiones por las que trabaja o de las causas por las que trabajamos, pues es porque requerimos una remuneración. Yo creo que hay muy pocas personas que puedan llegar a trabajar y decir, yo trabajo por gusto, por placer o porque, ¿no? La mayoría pues hacemos el trabajo porque ocupamos una remuneración y a lo mejor unos en mayor o menor grado ocupamos la remuneración, remuneración financiera, pero al final todos requerimos de dinero para poder subsistir. Y es ahí donde entra el tema de hoy, ¿no? Esa remuneración. Entonces, como les comentaba, se entiende que la relación de trabajo es el acto en el que nos ponemos de acuerdo patrón-trabajador, existe una subordinación y a cambio de esa prestación de servicios que me va a dar el trabajador, va a estar a mi disposición, que viene siendo la subordinación, si yo soy el patrón, y a cambio de un salario, del pago de un salario. Aquí les puse una jurisprudencia nada más a manera de ejemplo, en el que hay varias jurisprudencias en las que se define el concepto de subordinación. La Ley Federal del Trabajo dice que la relación de trabajo debe haber subordinación y aquí marqué con rojito qué dice el tribunal respecto de la subordinación, y nos dice que es cuando el primero, es decir, el trabajador, se encuentra en todo momento en posibilidad de trabajar para el segundo, que es el patrón, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón, es decir, el primero es el patrón y el segundo es el trabajador en esta definición. Entonces, el trabajador está a disposición del patrón y a cambio pues hay un salario. Entonces, eso es subordinación. Cuando el trabajador está a disposición en tiempo y en la obligación de cumplir con ciertas actividades durante determinado tiempo en que va a estar a disposición del patrón para que realice las actividades que el patrón le asigne a cambio de un salario. Entonces, eso es subordinación. Siempre nos confundimos mucho con los honorarios asimilados y te voy a contratar por honorarios o por asimilado. En realidad, el concepto de honorarios asimilados, pues como el nombre lo dice, son honorarios, no es un trabajo subordinado, y es solo una opción que da la ley del impuesto a la renta cuando presto un servicio independiente para poder cubrir el pago del impuesto sobre la renta como si fuera trabajador, pero sin serlo. Entonces, ya que se da esta relación de trabajo, pues es donde empieza la obligación del patrón de cubrir una remuneración. El concepto remuneración, pues aquí se entiende que es parte del pago o es el pago que yo le voy a hacer a mi trabajador por la prestación del servicio que me está otorgando. Aquí puse algunas definiciones de la palabra remuneración, donde nos dice en esta definición que la remuneración es cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con determinada tarea para una empresa, debe recibir un pago por su esfuerzo. Entonces, dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración. Es un concepto derivado del vocablo latino remuneratio, ¿sí? De ahí viene. Entonces, es una forma de recompensa o retribución. Otra definición de remuneración nos dice que es el elemento que permite a la empresa atraer y retener los recursos humanos que necesita para satisfacer sus necesidades materiales de seguridad, de ego y estatus. Entonces, la palabra remuneración no se refiere solo al pago en dinero, sino, como decía en la definición anterior, es la recompensa o retribución que se le da. Entonces, esa recompensa
o esa retribución que yo le voy a dar a mi trabajador no precisamente es solo dinero. Y aquí mismo lo dice en esta segunda definición, donde dice que a través de la remuneración voy a traer a mis recursos humanos o los voy a mantener o retener en mi empresa, y que a través de la remuneración se debe de satisfacer sus necesidades tanto materiales, de seguridad, de ego y de estatus. Es decir, no solo es darle lo suficiente para que coma o vista, sino también como la remuneración le tengo que dar esa parte de seguridad, de ego, de estatus o varias cuestiones más que podríamos nosotros pensar que no tienen que ver con la remuneración, pero que al final sí lo es, y es de lo que quiero platicar hoy en esta pequeña charla, ¿no? De que todos los conceptos que incluyen la remuneración. Y aquí yo les presento una clasificación que a mí me gusta de lo que es la remuneración y que me parece bastante ilustrativa. Es toda una clasificación de las remuneraciones donde nosotros podemos ver que la remuneración implica muchas cuestiones, no solo el pago de un salario, que es lo que podríamos pensar que es la remuneración. Entonces, de entrada podemos decir que sueldo no es lo mismo que remuneración, porque el sueldo es una pequeña parte de la remuneración, donde la remuneración es un concepto mucho más amplio que solo salario, ¿no? Pues, entonces, aquí podemos ver que una primera clasificación de la remuneración se divide en remuneración extrínseca y remuneración intrínseca, donde la remuneración extrínseca tiene que ver con cuestiones que vienen del exterior, mientras que lo intrínseco es algo interno o personal. Entonces, en una remuneración total podemos tener cuestiones o remuneración que viene del exterior, que es por lo regular todo nos lo da el patrón. Esa remuneración extrínseca es todo lo que recibimos del patrón, mientras que la remuneración intrínseca es algo personal e interno del propio trabajador. Eso no me lo da el patrón, sino es lo que yo percibo o siento en mi trabajo. Y aquí pongo algunos ejemplos de qué es esta remuneración intrínseca, donde tiene que ver con esta satisfacción personal. La remuneración intrínseca, les decía entonces, no me la da mi patrón, sino es lo que yo percibo o siento de mi propio trabajo. Eso, a lo mejor el patrón tiene algo que ver cuando ayude a tener un buen ambiente de trabajo, armonía, la empresa es importante, pero es más bien el sentimiento del trabajador, donde un trabajador puede sentirlo y el otro no, ¿no? Depende cada quien sus cuestiones personales. Aquí puse algunos ejemplos de remuneración intrínseca, por ejemplo, el orgullo de pertenecer a una empresa. El decir, yo soy orgulloso de trabajar en esta empresa y eso me hace sentirme bien, a gusto, por eso voy contento a trabajar, ¿no? O el ambiente compañerismo, tengo buenos compañeros, me llevo bien, me la paso a gusto en mi trabajo. Eso también es algo intrínseco. A lo mejor yo puedo estar muy orgullosa de mi empresa, pero mi compañero de escritorio de junto no, y pues él puede sentir otra cosa, ¿no? Y él no tiene la camiseta puesta como la puedo tener yo, o a mí me cambian mis compañeros y me siento a gusto y a otros compañeros no, ¿no? Entonces, eso es algo personal. Y eso también, el crear un ambiente que pueda generar estas cuestiones,
pues indirectamente sí lo puede generar el patrón, pero no dependen de él. Van a depender mucho del sentimiento y las características de cada uno de los trabajadores. Otra remuneración intrínseca, como ejemplo, puede ser también las posibilidades de crecimiento que vislumbra el trabajador en la empresa. Puede decir, mira, yo creo que aquí puedo tener posibilidades de desarrollo, de crecer, me están capacitando, puedo llegar a gerente, veo que sí toman en cuenta el esfuerzo, la actividad de cada quien. Entonces, todo eso va generando esta remuneración intrínseca que es completamente personal. Entonces, hay cuestiones, como les decía, esto va a depender de la personalidad de cada trabajador. Pero hay personas que se sienten tan arraigados a una empresa por ese orgullo, por ese ambiente de compañerismo, por lo que sea, que están trabajando sin que tenga tanta relevancia la parte monetaria, ¿no? A veces para mí es más importante algo como esto, cuando hablamos de cuestiones como de ego o de estatus, en que para algunas personas es importante decir, ah, mira, yo trabajo en Tegra, yo soy capacitador de Tegra y eso me da estatus, y aunque pudiera estar mejor en otra empresa, pues el hecho de ser de esta empresa me da ese estatus que a mí me hace sentir bien, ¿no? Y esa es esa parte intrínseca. Hay cosas tan simples como el uniforme. Yo una vez conocí un chico que se cambió de empresa, trabajaba de office boy en una empresa y se cambia de vigilante a una empresa de seguridad donde ganaba menos. Y yo le dije, ¿por qué te cambiaste de trabajo? Un día que lo voy viendo en la entrada del banco y yo lo había conocido que me traía papeles de un cliente mío y me dice, es que el uniforme viste mucho y me atrae chicas. Entonces para él era importante el uniforme, ¿no? Y esas, o sea, no le importaba tanto cuánto ganaba, la seguridad en su trabajo, no. A él le importaba el uniforme y lo que le generaba el uniforme, ¿no? Entonces esas son estas cuestiones intrínsecas, ¿no? Y pues esto es personal. Aquí pongo algunas frases durante el transcurso de la presentación. Aquí dice, la verdadera motivación viene del logro, desarrollo personal, satisfacción en el trabajo y reconocimiento. Eso es personal. Cada quien va a sentir referente al trabajo lo que le mueva, ¿no? Cada quien tiene diferentes percepciones de la vida y de las cosas y pues eso es personal, eso es intrínseco. La parte de la remuneración extrínseca, esta sí viene del exterior, es decir, esta sí me la da mi patrón. Y esta remuneración extrínseca se puede dividir en financiera y no financiera. Es decir, la remuneración financiera es que sí le está costando dinero al patrón y la no financiera es sí lo da el patrón, pero no le cuesta dinero. Entonces, el patrón puede remunerar sin que le cueste. Y vamos a ver algunos ejemplos de esta remuneración no financiera. Hay cuestiones que sí da el patrón, y aquí pongo algunos ejemplos, pero que no le cuestan nada, como un agradecimiento oportuno, como un trato cordial, como un reconocimiento en el trabajo. Para las personas es importante un buen trato o el agradecimiento o reconocimiento por su trabajo. Entonces, un ejemplo clásico de esta remuneración no financiera es ese premio del trabajador del mes, ¿no? Donde ponen una foto del trabajador en un lugar visible de la empresa y le dicen, tú fuiste el mejor empleado de este mes. Eso es un reconocimiento público que no le cuesta nada o le cuesta mínimo al patrón el tomarle la foto y ponerla ahí. Pero que para el trabajador es importante, ¿no? Entonces, esto se refiere única y exclusivamente a que
el patrón tenga ciertas diferencias con sus trabajadores de reconocerles que están trabajando bien, agradecerles un buen trato. Todo eso es esta remuneración no financiera. Aquí pongo algunos ejemplos de cómo puedo hacer esto de remunerar a mi trabajador sin que me cueste nada. Un ejemplo que pongo aquí es llamar a un empleado a su oficina para darle las gracias. No trate otro asunto, sino solo darle las gracias, es decir, llamarlo a mi oficina y decirle, oye, te felicito, hiciste muy bien este trabajo, ganaste este cliente, o atendiste muy bien a este cliente, o me entregaste oportunamente hoy muy bien hecho el informe, te lo agradezco y ya, ¿no? Entonces, para eso, para el trabajador es importante el que reconozcan su trabajo, ¿no? Entonces, es una forma de ir creando esa cuestión de arraigo en la empresa, de orgullo, de ir creando esa cuestión intrínseca de que se sientan a gusto en su trabajo, ¿no? Y reconocidos sobre todo. Otro ejemplo es fijar una nota de agradecimiento en su computadora o puerta de la oficina, diciéndole, ay, mira, gracias por esto que hiciste. Lo hiciste muy bien, muchas gracias, ¿no? Eso que no me va a costar nada. O ofrézcase a hacer tareas menos agradables de otra persona durante el día. Decir, ¿sabes qué? Ahora yo me voy a encargar del teléfono, ¿no? O ahora yo me voy a encargar de atender a este cliente que sé que te cae mal, ¿no? Y yo lo voy a atender hoy. Entonces, esas cosas pues hacen que el trabajador sienta que sí se está tomando en cuenta lo que él siente, que se lo conocen, que sabe. Otro ejemplo es elogiarlos en forma inmediata, dígale que lo que hicieron fue bien, en específico hiciste muy bien este trabajo, ¿no? Y capturaste muy bien esa póliza, no sé, algo. O salude a los empleados por su nombre, algo tan sencillo como eso, de que el jefe se sepa el nombre de todos sus trabajadores y los salude por su nombre, que les pregunte cómo está tu familia, cómo está tu esposa, que sé que está enfermo tu hijo, cómo sigue tu hijo, ¿no? Esas cuestiones no me cuestan nada y pueden ser muy importantes para el trabajador, y estoy generando esa cuestión de pertenencia, ¿no? Y de que se sienta cómodo el trabajador y sobre todo reconocido por su trabajo, sin que me cueste un solo peso, porque aquí no le estoy dando ni un bono, ni le estoy dando un premio en dinero, es solo reconocer que está haciendo bien su trabajo, o que agradezco lo que hace para la empresa. Entonces, esa es una forma de remuneración no financiera. Y hay muchos más ejemplos. Ya cada quien aquí, la idea es que pues se vayan generando o siendo más creativos de cómo recompensar a sus trabajadores. Hay algunas recompensas de bajo costo que también puse aquí como ejemplo, como darle un diploma de reconocimiento, darle un diploma que me va a costar muy poco, imprimir mi diploma y entregárselo. Oye, mira, te reconozco que hiciste muy buen trabajo, que fuiste el primer lugar de ventas, o que eres el que más felicita a los clientes, cosas como esas, ¿no? La fotografía del empleado del mes, que es lo que les comentaba, eso me cuesta nada y es importante para el trabajador, o darle un pin por el logro o por la antigüedad de permanecer en la empresa, un pin con el logo, o una moneda conmemorativa, o regalarle una cena al mejor trabajador del mes, o ir alternando y te voy a regalar a ti ahora una cena con tu esposa en un restaurante, o con tu novia, o unas entradas para que vayas al cine o al teatro. Una placa con el nombre del trabajador en la empresa, eso es súper significativo para los trabajadores. En alguna ocasión ahorita les voy a enseñar la bibliografía de un libro interesante
pero yo ahí leí esta opción de una placa con el nombre de la empresa, en la que decía que una empresa reconocía a sus trabajadores, por ejemplo, una empresa de aviación, reconoce a sus trabajadores o los premia poniéndole el nombre de el nombre de alguno de los hijos del trabajador a los aviones. Es decir, un avión nuevo y decían al trabajador de mayor antigüedad o que ha sido más productivo, dime el nombre de tu hijo y así se va a llamar el avión nuevo, ¿no? O en algunas otras empresas ponen una placa en las áreas, la sala de junta se va a llamar Olivia Montaño. Entonces, si ponen algo tan sencillo como poner una placa en la escuela, el salón, en lugar de que sea el salón del primero A o el salón 201, se va a llamar el salón Olivia Montaño. Entonces, eso hace que pues yo diga, ay, ¿cómo me voy a ir de esta empresa si hasta hay un salón con mi nombre, ¿no? Cosas como esas pueden ser relevantes para los trabajadores. El reconocer su esfuerzo a través de placas conmemorativas o placas, nombrar con el nombre del trabajador o de algún familiar, cuestiones como en algunas empresas los autos utilitarios también traen el nombre de algún trabajador o los directivos o ¿no? Alguien que hizo algo importante para la empresa, poniendo los nombres en los autos utilitarios o en las áreas de la empresa, o una placa con todos los nombres de la empresa que elaboraron durante este año, cosas como esas, ¿no? Entradas para eventos deportivos. Entonces son recompensas de bajo costo y que pueden ser muy significativas e importantes para el trabajador. Los empleados que creen que la gerencia se preocupa por ellos como personas y no solo como empleados son más productivos, están más satisfechos y se mantienen más realizados. Los empleados satisfechos crean clientes satisfechos, lo que conduce a empresas más rentables. Entonces está conocido que pues los empleados que trabajan contentos, están a gusto, se sienten identificados y reconocidos van a ser mucho más productivos y van a dar más para la empresa, aunque no se los pidan. El hecho de que se sientan reconocidos por su trabajo van a hacer que sean mucho más productivos para la empresa. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Entonces, el hecho de que un trabajador esté a gusto en su trabajo, pues va a hacer que sea más productivo. Y todo eso es financiero. A lo mejor sí le va a costar algo al patrón, mandar a hacer el diploma, poner la placa, o pagarle los boletos para que vaya a un partido de fútbol, o prestarle el palco que tiene la empresa del estadio, un día decirle, mira el palco, ahora ve tú al partido. Cosas como esas le van a costar a lo mejor algo al patrón, a la empresa, pero es mínimo, es un costo mínimo que para el trabajador puede ser bastante importante, ¿no? El hecho de que el trabajador diga, pude ir al partido de fútbol en palco con mi familia, para el trabajador puede ser muy importante, ¿no? Bueno, entonces hay otro tipo de remuneración financiera, que sí le va a costar al patrón, la mayoría le cuesta. Nosotros sabemos que un trabajador cuesta financieramente mucho, no es solo el salario, les comentaba, es que implica mucho costo financiero para la empresa. Entonces, a la hora de remunerar al trabajador, también tenemos que hacer conscientes al trabajador que lo que la empresa eroga para él no es solo su sueldo, sino que eroga muchas cosas más. Y aquí vamos a ver cómo de manera directa o indirecta tiene un costo importante para la empresa. Entonces, la idea de esta plática y de poner estos ejemplos es de darles ideas de cómo remunerar a mi trabajador o a los trabajadores de tal forma que lo que reciban y que la empresa eroga para ellos, pues sea
algo que realmente valoren los trabajadores y que realmente ellos consideren como que me lo está pagando mi patrón y genere esa sensación de que están recibiendo algo importante a cambio de su trabajo y que haga que los trabajadores permanezcan. Está comprobado que las empresas que mejor remuneran a sus trabajadores, pues son las que tienen los mejores trabajadores. Una empresa que remunera bien, pues va a tener 100 solicitudes de empleo. Cuando se corre la voz en que dicen, ay, mira, en el despacho Montaño y Asociados pagan a 30,000 pesos de sueldo más, te dan tu iPhone y te dan tu BMW y tienes horario corrido y tienen cafetería y todo eso que yo les doy a mis personal aquí, todo eso le hace que pues todos quieran trabajar conmigo, ¿no? Entonces los contadores se van corriendo la voz y dicen, ay, no, mira, ahí está perfecto trabajar y échame la mano para poder entrar ahí, meto mi solicitud y yo ocupo un contador y tengo 50 solicitudes y puedo elegir al mejor. En cambio, las empresas que yo elegí a los mejores, pues ya se dio ahí un filtro donde yo elegía a los mejores trabajadores o la empresa que mejor paga, contrata a los mejores trabajadores los que no quedaron conmigo, pues se tienen que ir con otro que paga un poquito menos o remunera menor. Menos bien, ¿no? Y así se va haciendo un filtro en el que las empresas que menos pagan son las que van a tener a los peores trabajadores. ¿Por qué? Porque esos trabajadores ya no tuvieron otra opción y están en la empresa nada más por que no han encontrado nada mejor y aparte están esperando el momento de que surja una oportunidad mejor y irse de a otro lado. Entonces, esas empresas que no remuneran bien a sus trabajadores tienen bastante rotación de personal y eso pues no les genera que sean empresas productivas. El hecho que no permanezcan los trabajadores durante un buen tiempo en la empresa pues genera que tengo que estar capacitando, no conocen la empresa, no conocen a mis clientes, no me generan el mismo rendimiento y la misma productividad que cuando son trabajadores que permanecen, conocen ya los clientes, conocen mis proveedores, saben cómo trabajamos, están bien identificados, pues me van a generar mejores resultados. Y se trata de que sea un ganar-ganar, que el empresario pues comparta con el trabajador su ganancia para que sea un ganar de todos, ¿no? Porque hay empresarios que sí tienen buenas ganancias y posibilidades, pero que son bastante medidos con sus trabajadores y no les quieren compartir un poquito, ¿no? Y sí les exigen. Entonces, el hecho de compartir, que los trabajadores sientan que si hubo un buen trabajo y tuvimos una buena ganancia, pues también yo estoy recibiendo algo a cambio y que mi esfuerzo es valorado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de remuneración financiera, aquí también se divide en dos rubros. Una, la directa, que tiene que ver con ese dinero que va directamente al bolsillo del trabajador. Y la indirecta, que sí le va a costar al patrón, pero que no va directamente, es pago, pero no es directamente en dinero. Se lo puedo dar en otras formas, como un ejemplo, no sé, le doy vales de despensa. No le estoy dando dinero, pero sí me está costando y sí lo está recibiendo el trabajador. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de remuneraciones indirectas que a mí me parecen muy interesantes opciones de remunerar a mi trabajador cuando a veces no tengo la forma de darle el dinero directamente. Y también a través de estas remuneraciones indirectas es donde podemos jugar un poquito para esa cuestión del costo de seguridad social y del costo de impuestos, porque yo les puedo dar prestaciones que no precisamente sean dinero,
que estén exentas del pago de cuotas de seguro y que estén exentas del pago de impuestos sobre la renta y que sean deducibles para el patrón y que ahí reciba el mayor beneficio el trabajador a través de este tipo de prestaciones. Entonces, vamos a ir comentando algunas remuneraciones directas e indirectas. Entonces, aquí empiezo con las remuneraciones financieras directas, donde les comentaba que la remuneración financiera directa es eso que es dinero que realmente va al bolsillo del trabajador. El patrón le entrega dinero y esta pues la tenemos que negociar desde el principio que contratamos al trabajador. Algo importante en esta cuestión de la remuneración es que es muy importante que quede bien claro al trabajador desde el principio cómo le voy a pagar, porque luego muchos patrones dan por hecho de, ay, te voy a pagar, no sé, 5,000 pesos a la quincena, pero no le están diciendo bien cómo es, que integra esos 5,000 pesos, cómo, que si la quincena fue de 15 días o si fue de 16 días, si va a variar o no va a variar, si le voy a pagar por día, por quincena, por mes. Esas cuestiones es muy importante, o si van a tener una parte fija y una variable, cómo se va a calcular cada una de ellas. Esas cuestiones siempre es muy importante que queden claras, siempre hablarlas al principio, de preferencia firmar un contrato donde vengan especificadas esas cuestiones de la remuneración financiera directa. ¿Cómo te voy a pagar? ¿Cuánto? ¿Qué días? ¿Cómo se va a calcular esa parte? ¿No? Entonces, la remuneración fija, pues es cuando lo contratamos el salario por una cantidad que no va a variar, como el salario por lo regular puede ser fijo, aunque también el salario puede ser parte variable, pero hay cuestiones que son fijas como una prima vacacional. Si yo te digo, ay, te voy a pagar conforme dice la ley, la prima vacacional, el 25% de tus días de vacaciones, pues ya sé que voy a recibir eso. Eso es fijo. El aguinaldo, te pago 15 días de sueldo, pues eso es fijo. O si te digo desde el principio, te voy a pagar 30 días de sueldo de aguinaldo, va a ser fijo sus 30 días de aguinaldo. Si tu sueldo es fijo, te contrato por 200 pesos diarios, va a ser 200 pesos diarios. Pero si te contrato por 5,000 pesos al mes, pues ahí tendríamos que ver si va a ser por, aunque los meses traigan 28 días, 30 días, 31 días, van a ser 5,000 pesos, pues van a ser siempre 5,000, ¿no? Entonces, ahí sí es muy, muy importante que quede clarísimo ese sueldo fijo, cómo va a ser, ¿no? Porque puede ser por día, por ejemplo, si te digo, te voy a pagar por día, porque no es lo mismo que te diga, te voy a pagar 200 pesos por día, o te voy a pagar 3,000 pesos a la quincena, porque podríamos decir que es lo mismo, pero si las quincenas fueron de 16 días y le pago 3,000, puede ser que el trabajador diga, no, me quedas a deber un día. Entonces, si yo te contraté por 3,000 pesos a la quincena, y así lo dice el contrato, 3,000 pesos quincenales, pues aunque las quincenas sean de 13 días, de 15, de 16, te voy a pagar 3,000. Todas las quincenas te voy a pagar 3,000. No te estoy contratando por día, sino por quincena. O si te voy a pagar por quincena, digo por día, entonces si va a haber las quincenas de 15 van a ser 3,000, pero si fueron de 16 van 3,200. O en febrero, que si fueron de 18 van a ser 2,600. Entonces, a veces el trabajador puede quedar inconforme cuando no le queda claro, y a la hora de que recibe menos de lo esperado, es cuando puede haber complicaciones. Entonces, sí es importante que cualquiera de estas prestaciones fijas queden bien claras desde el principio cómo va a ser su cálculo y su pago. Entonces, aquí sí hay que considerar que lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que el salario, el sueldo, es la base para el cálculo de las demás prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si yo le voy a pagar su sueldo de 200 pesos diarios, sobre ese sueldo de 200 le voy a pagar su aguinaldo, le voy a pagar su prima vacacional, sus días festivos,
todas esas prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo se calculan en base al sueldo. Sí, eso dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si yo le voy a dar otras prestaciones adicionales que no son sueldo, esas no van a ser base para el cálculo de estas otras prestaciones. Eso también es importante porque luego les pagamos que el premio de puntualidad y que el de despensa, y cuando les pagamos el aguinaldo, ellos ganan 5,000 a la quincena y de aguinaldo les damos 3,000 y ellos dicen, no, que me das 15 días de aguinaldo. Dice, 15 días de sueldo, ¿verdad? No de remuneración total, sino de sueldo. Entonces, esas cosas luego hacen que los trabajadores se sientan robados cuando no les queda claro, ¿no? Entonces, sí es importante que dejarlo muy, muy claro cómo se les va a pagar a los trabajadores. Las remuneraciones variables, pues son estas que cambian, depende de las circunstancias. Lo más común es las comisiones. Cuando yo les pago comisiones a mis trabajadores o les pago por destajos, es importante también ahí definir cómo se le van a pagar. Si te pago una comisión, qué porcentaje es, de si va a ser por cada trabajo, si siempre va a ser lo mismo por un porcentaje de las ventas o cómo voy a calcular la comisión. Les comentaba que algo fundamental y básico es que el trabajador le quede clarísimo cómo va a cobrar cada cosa. Porque en el momento en que tenga confusión, se va a sentir robado por su patrón y ahí no va a quedar conforme, ¿no? Y pues un trabajador que se siente robado por su patrón, pues va a estar insatisfecho, no va a trabajar bien y va a esperar el primer momento para irse de la empresa. Entonces, si yo le voy a pagar una comisión o tengo un programa de remuneraciones que sea a través de varios factores que determinen ese bono o el premio, que quede bien claro qué factores van a jugar o van a tomarse en cuenta para calcular esos premios. Otra cosa importante es que sea fácil de administrar. No debemos de poner un sistema de compensación que sea muy complicado, ¿no? Que tenga que estar trabajando de más para calcular cuánto se ganó de comisión. Entonces, que sea bastante fácil para que no me genere una carga administrativa adicional. Una vez también con un cliente que él vendía ropa para en una tienda de ropa, tenía varias sucursales y él tenía un sistema de pago de comisiones en función de las ventas, pero cada mes les cambiaba a la tienda la meta de ventas. Entonces les decía, este mes, al principio de mes, tienes que vender tanto en esta tienda. Y les decía a las vendedoras, te voy a pagar el 5% de comisión si llegas a la meta. Te voy a pagar el 10% si rebasas en un 5%. Y así les iba aumentando la comisión. Pero todo hasta ahí era todo bonito y claro, pero cuando por alguna circunstancia se dividían entre las vendedoras de la tienda la comisión y las ventas, le decían, tienes que vender 100,000 pesos en esta tienda, son 5 vendedoras, 20,000 cada una. Pero si una vendedora faltaba porque o estaba de incapacidad, se enfermaba, no iba, se iba de vacaciones, les movían los porcentajes de venta a las otras. Decía, la que no vino, pues ahora ya no vas a vender 20,000, vas a vender 25,000 porque una no vino. ¿No? Y a lo mejor la vendedora ya había llegado a su meta y ella pensaba que se iba a ganar tanto y ya llegó a 25,000 y ella desde el principio de mes le dijeron, ya no va a ser el 5 sino el 10 porque rebasaste la meta y después se la bajaban al 5 porque una había faltado. Y eso generaba muchísimos problemas. Cada que se pagaban las comisiones era explicarle a cada trabajadora cómo se le había calculado, por qué había variado el porcentaje de la contadora que hacía el cálculo, se la pasaba 3 días explicándoles a todas las vendedoras, una por una, cómo le había calculado, tenía que volver a calcular. Total, que se la pasaban a la quincena a una persona calculando esas comisiones y bonos. Y eso aparte generaba que las trabajadoras siempre estaban enojadas. Entonces,
ese sistema no funcionaba, era más fácil decir una comisión directa, cuánto vendes, aunque fuera menor, no del 5, sino del 2, pero ya sabía que de lo que vendiera me iban a pagar el 2. Eso no era mucho más sencillo, fácil de administrar y generaba menos problemas, ¿no? Entonces, hay que buscar a la hora de hacer estas remuneraciones variables que sean lo más claras, concisas y fáciles de calcular para que los trabajadores que reciban estas comisiones adicionales o estos ingresos adicionales tengan muy claro quién, cuándo y cómo voy a ganar, ¿no? O por si no me lo gané el premio o el bono, ¿por qué no? Y por qué el otro compañero sí, ¿no? Porque eso genera bastantes inconformidades en una empresa, ¿no? El hecho que digas, ay, voy a pagar un bono de productividad, entonces tengo que definir muy bien qué factores van a determinar para poder pagar ese bono. Sobre todo cuando no es algo tan sencillo como un porcentaje de las ventas. En unas cuestiones administrativas, no sé, tengo contadores yo aquí en mi despacho y cómo les voy a pagar un bono, ¿no? ¿En base a qué? El que atiende más clientes o por cada cliente o el que trabajó más horas. No sé, tendremos que definir qué es lo que yo quiero premiar y cómo se va a calcular, ¿no? Ese bono. Entonces, aquí a la hora de las variables, tener cuidado en cómo las definimos, pero es una forma de remunerar y también es algo que yo recomiendo mucho que tengamos fijos y variables porque esto también me permite como empresario, pues no siempre tengo todo el dinero del mundo para pagar todos los sueldazos. Entonces el hecho de que yo ponga un sueldo fijo y yo digo, mira, tienes este sueldo, pero si este año tuvimos mucho trabajo, nos llegaron trabajos adicionales o tuvimos un contrato especial, tuvimos ventas o algo que va afuera, si hay ese tipo de ingresos adicionales, te voy a pagar una comisión por ese trabajo extra que llega o un bono. Y si para el año que entra, este año nos fue muy bien, te pagué el bono, el próximo año ya no hicimos ese trabajo, se acabó el contrato, pues ya tú recibes tu sueldo que ya teníamos estipulado desde el principio, ¿verdad? Y es como una forma de compartir con los trabajadores esas ganancias extras sin comprometerme a siempre pagar unos sueldazos, ¿no? Porque yo he visto, sobre todo en las constructoras, por ejemplo, que cuando tienen tiempos de bonanza, que tienen obras grandes, que tienen contratos con el gobierno, porque el presidente municipal es mi compadre y todas las obras del municipio las hago yo, pues ahí hay tiempos de abundancia en que le puedo ofrecer a los ingenieros unos sueldazos y te voy a pagar esto y te lo pago y te pago la gasolina del carro y te pago tu celular y te pago todo, pero se acabó el gobierno de mi compadre y se acabaron las obras y ya no tenemos obras y ya después cómo te pago tu sueldo y cómo te pago tu celular y cómo ya no tengo con qué, ¿no? Y a veces esas prestaciones otorgadas es muy complicado quitárselas a los trabajadores. Entonces, es por eso que sí es conveniente que estas remuneraciones variables, o sea, poner una parte como variable en función de esos ingresos adicionales que podamos tener y no que quede todo como fijo, ¿no? Porque después podemos meternos en un problema financiero como empresa. En las remuneraciones financieras también están las indirectas. Las indirectas es, sí le va a costar dinero al patrón, pero no se lo doy al trabajador en dinero que va a su bolsillo. Se divide en tres rubros en esta clasificación que les estoy mostrando. Pueden ser servicios y privilegios, pago por tiempo no trabajado y programas de protección. Es formas de remunerar. Aquí vamos analizando cada una, donde servicios y privilegios, aquí pongo algunos ejemplos, es el trabajador tiene derecho a algo, pero no es precisamente dinero, pero eso sí le va a ahorrar dinero al trabajador o le va a generar le va a cooperar para ese desarrollo personal y mejorar su calidad de vida, ¿sí?
Aquí tengo algunos ejemplos, el servicio de cafetería dentro de la empresa. El hecho de que el trabajador tenga un servicio de cafetería en la empresa, a lo mejor el trabajador no lo siente como que es una remuneración, pero en realidad sí lo es, porque el trabajador, en lugar de que tenga que ir al Oxxo a gastar 25 pesos en comprarse un café o 20 pesos, pues él llega a su oficina y se sirve su café porque ahí hay una cafetera, se está ahorrando 20 pesos, ¿verdad? Si hay galletitas además, o que si hay té, o que si hay empresas que les ponen el lonche y la fruta, eso pues es remuneración, le está costando al patrón comprar eso y ya se está ahorrando el trabajador cierto cantidad de dinero, ¿no? El tener un estacionamiento exclusivo, también hay empresas en que ya tienen pagado el estacionamiento y llega el trabajador o tienen estacionamiento y tienen su lugar cada trabajador de, mira, tú te vas a estacionar aquí, y eso pues me da la tranquilidad de que aunque llegue tarde no voy a andar 20 minutos buscando dónde estacionarme, ya llego y me estaciono, sé que mi carro está seguro, cosas como esas que pueden parecer insignificantes, pero que el patrón le están costando porque él está pagando ese lugar, ¿verdad? Entonces, también yo ya voy a estacionarme en el estacionamiento de enfrente y yo no tengo que pagar porque mi patrón ya tiene un convenio con el dueño del estacionamiento. Y mi carro está seguro, cosas como esas, o que me den un uniforme, que me den descuentos en los productos de la empresa, yo puedo comprar los productos, o puedo usar una oficina especial, yo tengo mi privado, estoy a gusto, puedo poner mi música, cosas como esas, ¿no? Membresías para ir a un club, hay muchísimas opciones de servicios y privilegios que esas, las ventajas que tienen todo esto, es que yo le estoy ahorrando dinero a mi trabajador, les estoy generando que viva mejor, que tenga mejor nivel de vida, y estas por lo regular como no las recibe directamente en la nómina el trabajador, yo no le pongo ahí 50 pesos de los cafés de la quincena, ¿no? Sino la empresa lo compra como café para la empresa, es un gasto para la empresa que es deducible 100% para la empresa y no acumula para el trabajador el ISR ni causa cuotas de seguro social, ¿no? Entonces, la mayoría de estas prestaciones de servicios y privilegios son beneficios que van directamente al trabajador sin necesidad de pagar impuestos. Entonces, aquí podemos ser bastante creativos y buscar formas de remunerar a mi trabajador que yo pueda otorgarles y que no me van a costar, son deducibles para la empresa y no me va a costar pagar cuotas de seguro, no me va a costar que descontarles impuesto a los trabajadores. Aquí pongo algunos ejemplos, hay muchos, muchos. Y cada quien puede ser creativo también a la hora de poner, otorgar prestaciones a los trabajadores. Es importante que tomemos en cuenta el perfil de mi trabajador, porque también a la hora de yo poner este tipo de prestaciones, pues debo de conocer qué tipo de trabajadores tengo y qué cosa puede ser importante y significativa para el trabajador. Ahorita comentamos eso. Aquí les leo los ejemplos. Usarte el teléfono o el auto de la empresa o una computadora, el hecho de que yo te asigne un auto de la empresa, tú puedas manejarlo y traerlo todo el día y el fin de semana y todo, pues te estás ahorrando mucho de transporte, tiempo, puedes ir a tu súper con el trabajo, puedes llevar a tu hijo a la escuela en el carro de la empresa, ¿no? Eso es un privilegio que te está ahorrando y te está generando un nivel de vida diferente que si no tuvieras el carro de la empresa. O un teléfono o una computadora, te doy la laptop y tú te la puedes llevar a tu casa. Tú puedes llevar y traer la computadora, es un privilegio, ¿no? O darles un viaje con la familia como un premio, en lugar de darle un bono en dinero, le puedes decir, mira, tú fuiste el mejor vendedor, te doy un viaje para que vayas con tu familia como un premio, o becas para que estudien sus hijos, en lugar de aumentarte 1,000 pesos de sueldo,
porque eso te va a causar ISR, va a aumentar las cuotas del seguro, pues te doy una beca para que tus hijos estudien. Yo pago a la escuela directamente, la empresa, una parte de la colegiatura, y se está ahorrando el trabajador, o apoyo para la renta, ayuda para útiles escolares. Yo compra los útiles y tráeme la factura y yo te la reembolso. Descuentos en los productos de la empresa, uniformes y ropa para los trabajadores, descuentos por convenios con diversas empresas, porque trabajas conmigo, yo te puedo conseguir un descuento con un cliente, con un proveedor, ¿no? Para que compres inscripciones a un club o al gimnasio, actividades deportivas, vales de gasolina, vales de despensa, servicios de comedor, convivios conmemorativos, que la fiesta de fin de año, que la fiesta de aniversario, suscripción en revistas especializadas, capacitación. Entonces, todo esto es remuneración financiera indirecta, ¿sí? El trabajador está recibiendo un beneficio que sí le está costando al patrón, pero que no lo recibe en dinero directamente, ¿no? A lo mejor mi trabajador quiere estudiar un curso de inglés, pues yo como empresa se lo pago, lo pongo como capacitación, en lugar de pagarle los 1,000 pesos extras cada mes, pues mejor yo te pago el curso de inglés, ¿no? Y ya tú no tienes que gastar en sacar tu dinero de tu bolsillo para pagar el curso. Yo lo pago, es deducible para la empresa como capacitación, y todo libre para el trabajador, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones aquí. Y como les comentaba, a la hora de pensar en estas prestaciones, también hay que conocer a mis trabajadores, porque yo puedo poner, yo quiero dar vales de gasolina porque yo tengo un convenio con la gasolinera, que es mi cliente, y yo digo, les voy a dar vales de gasolina, pero mis trabajadores no tienen carro, el 90% de mis trabajadores vienen en transporte público, pues es una prestación que no les va a servir, ¿no? O yo pongo vales de despensa y les doy su despensa en monedero electrónico, como dice la ley de ISR, pero a lo mejor son muchachos jóvenes que ellos viven en casa de sus papás, que no ocupan ellos esa prestación y que valorarían más otra cosa. A lo mejor prefieren que les dé unos vales para el cine que unos vales de despensa. O al contrario, a lo mejor les estoy dando vales para el cine y mis trabajadores son trabajadores de mediana edad, que tienen hijos en la escuela, que tienen más gastos, pues que si están casados, pues a ellos sí les sirve el vales de despensa, o les sirve la ayuda para útiles escolares. Si yo pongo una ayuda para útiles escolares y mis trabajadores no tienen hijos, ¿no? Nadie tiene hijos, o los hijos que tienen son tan pequeños que todavía no van a la escuela, pues no les va, es como si yo me burlara de ellos, ¿no? Una prestación que no van a usar nunca. Entonces, pues no tiene caso. Hay que conocer al perfil de mi trabajador para que a la hora que yo les pongo una prestación, esa prestación realmente la valore el trabajador y le sea de utilidad, ¿verdad? No sé cómo vamos, contador Said. Me decía que un receso a la 1, es la 1. Usted dígame. Sí, no tanto un receso, nada más les voy a poner unos pequeños comerciales antes de Perfecto. continuar. Y Entonces, sirve que, dejo de compartir sí, por favor. Pues para nada que más pueda, sí. antes de continuar, me gustaría invitarlos a todos los que están conectados. Vemos que hay gente nueva como en cada lunes. Los invitamos a incorporarse a todos estos cursos que nosotros estamos dando de manera simbólica, digamos, porque no hay un cobro como tal. Son eventos sin costo todos los lunes de 12 a 2 de la tarde, con diferentes temas, diferentes maestros. Todos nuestros expositores nos han estado apoyando a impartir estos temas. Acuérdense que buscamos un tema en específico, un tema donde el maestro pueda desarrollar en un lapso máximo de 2 horas. Entonces, los invitamos también a participar el próximo viernes 18. Tenemos aspectos jurídicos y alternativas fiscales del arrendamiento financiero.
Este va a ser impartido por el maestro Misael Ruiz Viramontes. Y el próximo lunes tenemos una entrevista llamada Liquidación de Sociedades Mercantiles. Este es el lunes 21. Este es un evento sin costo. Es una entrevista. Tenemos como entrevistado al maestro Edgar Ulises Hernández Campos de la ciudad de de León, Guanajuato. También tenemos el taller Aplicación Práctica de las NIF, la D5, que es específicamente arrendamientos, el miércoles 23 de junio, impartida por el maestro José Rafael Aguilera. Y también, como hemos tenido con varios participantes la inquietud de aprender a estudiar las NIF, desarrollamos un tema con el maestro también. Vamos a analizar, vamos a ver cómo podemos aprender para estudiar las NIF, de que no se nos hagan tan tediosas, de una manera más sencilla. Entonces, este es un evento sin costo. ¿Cómo aprender a estudiar las NIF? Lunes 28 de junio, impartida por el maestro José Rafael Aguilera. Entonces, están invitados. Tenemos también el taller máster en CIROC 2021. Aquellos que lleven régimen de construcción, tengan constructoras, tengan que ver todo lo relacionado al CIROC con cuestión del seguro social. Es el martes 29 de junio, impartido por la contadora Marta Cepeda Preciado. También hay varios participantes que nos han estado pidiendo este régimen fiscal de los agapes. Lo tenemos programado para el viernes 2 de julio, impartido por el maestro Alberto Gabriel Guzmán Díaz. Y ya los que quieran, el próximo lunes van a estar viendo, les comenté lo de la entrevista, liquidación de sociedades, pero los que quieran ya meterse más a fondo en este tema, tenemos el curso programado Régimen Fiscal Legal de la Liquidación de Sociedades Mercantiles el viernes 9 de julio, impartido por el maestro Edgar Ulises Hernández Campos de la ciudad de León, Guanajuato. Acérquense con nosotros, todos los que no tengamos en WhatsApp, acuérdense que se pueden agregar con nosotros a WhatsApp para que les esté llegando nuestra programación semanal a todos ustedes en tiempo y se puedan inscribir a todos los eventos que tenemos programados. Si algún curso este es de su interés, acérquese con su ejecutivo de capacitación para que les haga llegar la información completa de temarios, días, horarios, expositor, todos los detalles que ustedes requieran para poder participar con nosotros. También les anexo, si tienen algún curso que ustedes o alguna capacitación que ustedes quieran o tengan la necesidad de cubrir y no esté en la programación que nosotros tenemos, también con mucho gusto vemos la posibilidad de agregar esos temas a nuestra programación. Maestra, muchísimas gracias y vamos a continuar. Muchas gracias, contador. Bueno, pues están invitados a todos los eventos de Tegra, siempre con bastante calidad y temas de interés para todos. Entonces, no sé cómo se sientan, ¿vamos bien? Cualquier comentario que tengan respecto del tema, ya saben que pueden ir subiendo sus preguntas o comentarios al chat. Y entonces continuamos. Estamos en la parte de las remuneraciones financieras indirectas, ¿no? Entonces decíamos, esta parte de servicios y privilegios, pues es importante y también como forma de remunerar y aquí pues es importante también hacérselo saber a los trabajadores desde que los contratamos, pues que van a tener ciertos estos servicios y privilegios y que forman parte de su remuneración. A veces esta parte, el salario fijo puede ser el mismo que paga el de enfrente, pero esta parte de indirectos, estos servicios y privilegios, pues no los tienen a lo mejor el de enfrente y eso hace que se queden a trabajar conmigo, ¿no? Los trabajadores. Y hay empresas que basan mucho su remuneración en estas cuestiones indirectas, ¿no? Que el trabajador le quede claro que todo esto que le está dando el patrón, pues le está costando y que es parte de su remuneración, ¿no? Que la remuneración no solo es su salario fijo o variable que pueda recibir, sino es toda esta parte de servicios y privilegios. Hablando de
¿Sí están viendo ahí la presentación? ¿Sí está bien? Ah, gracias. Maestra. Bueno, sí, gracias. Otra forma de remunerar al trabajador es con tiempo. Aquí viene esta frase que me gusta, dice, el valor del tiempo es mucho mayor que el del dinero. El segundo se puede ganar y perder, pero el dinero solo puede perderse. Es decir, de lo más valorado para todos en la vida, una de las cosas es el tiempo. Y más ahorita, en estas circunstancias en que no sé qué nos pasa, pero cada vez tenemos menos tiempo y quisiéramos que los días fueran de 48 horas porque no nos rinden. Entonces, de lo que más valoramos, aparte de tener un buen nivel de vida, es tener tiempo, ¿verdad? Entonces, una forma de remunerar a los trabajadores es ese pago por tiempo no trabajado. Y el pago por tiempo no trabajado puede ser de dos formas, dentro de la empresa o fuera de la empresa. El tiempo no trabajado fuera de la empresa puede ser, aquí les pongo algunos ejemplos, el tiempo para que puedan tomar un café o un almuerzo. Entonces, es tiempo en el que el trabajador se para de su escritorio, deja de hacer su actividad para poder ir a descansar un rato, a tomar su café, a platicar con sus compañeros. Eso es tiempo que no están trabajando, pero que la empresa sí les está pagando. Entonces, es una forma de pagar, el darle un tiempo para que descanse y que se lo está pagando, está incluido en su sueldo del día. Entonces, ese es tiempo dentro de la empresa. Puede ser para que tengan su hora de almuerzo o para que, no sé, a lo mejor alguno de mis trabajadores estudia y yo le doy chance que en el horario de trabajo haga investigación para su tarea, utilice mi internet y mi computadora y el tiempo de trabajo en estar investigando para su tarea o tome un curso de capacitación en el horario de trabajo, y estoy pagándole, ¿no? Entonces todo eso es tiempo dentro de la empresa que no trabajan y sí se les paga, ¿no? Pero lo que más valoran es el tiempo pagado que están fuera de la empresa, pero la empresa les está pagando. Entonces, una forma de remunerar a los trabajadores es con este tiempo no trabajado fuera de la empresa. Lo más común son las vacaciones, es decir, el trabajador se va de vacaciones y durante ese periodo no viene a trabajar, pero la empresa le paga su sueldo íntegro. Las vacaciones es una prestación en tiempo. No es en dinero, ¿no? Bueno, en dinero porque le voy a pagar su sueldo íntegro, pero es tiempo que le estoy dando. Entonces, en la medida de que a lo mejor yo le voy a dar un tiempo extra de vacaciones y no me limito a los 6 días que dice la Ley Federal del Trabajo, sino les doy más días de vacaciones, pues es una forma de remunerar a mi trabajador con tiempo no trabajado. También si yo les doy permiso con goce de sueldo o sin goce de sueldo, en que pueda salir de la empresa o llegar tarde o no venir para hacer cuestiones personales, eso también es muy valorado para los trabajadores. Si a mí me dan permiso, si yo tengo que hacer una actividad de, no sé, tengo que ir a una junta escolar de mis hijos y me dan permiso para ir a la junta, eso, y no me van a descontar, sería lo ideal, pues eso es valorado por el trabajador, ¿no? El hecho de que te permitan realizar esa actividad que para ti es importante y que te den el tiempo suficiente. O las incapacidades médicas también es tiempo que tú estás fuera de la empresa, pero se te está pagando. Entonces, todo ese tiempo puede usarse, estas cuestiones del tiempo fuera de la empresa, también como una forma de premiar a los trabajadores. Aquí les pongo algunos ejemplos de pago con tiempo, donde, por ejemplo, yo les puedo dar un día libre el día de su cumpleaños, donde yo les diga, ¿sabes qué? El día de tu cumpleaños tienes día libre. Es tiempo
que no van a venir para que el trabajador se festeje, descanse, haga lo que quiera y le voy a pagar su sueldo, ¿no? Puede ser una prestación dentro de la empresa, una forma de remunerar. Un día de descanso por lograr una meta. Terminamos la auditoría de tal cliente, ¿sabes qué? Descansa el próximo lunes o el viernes, no vengas a trabajar, porque cumpliste una meta. Entrar una hora más tarde, a lo mejor en lugar de pagarte un bono, porque no te lo puedo pagar en dinero, en lugar de pagarte un bono, pues te dejo, como llegaste, conseguiste un cliente nuevo, no te pago el bono, pero puedes entrar una hora más tarde o salir una hora más temprano durante una semana, o durante todo este mes puedes llegar una hora más tarde. Te estoy pagando con tiempo. Yo te voy a pagar tu sueldo completo y al final eso, yo he visto en la práctica que cuando los trabajadores disponen de tiempo, al final ese tiempo te lo recuperan. Y tú no estás perdiendo que digas, ay, dejaron de trabajar y me dejaron a medias el trabajo. Porque cuando un trabajador recibe tiempo para él, para cuestiones personales que son importantes, se siente comprometido con la empresa y después regresa a sacar ese trabajo que quedó pendiente y lo saca, ¿no? Aunque después se quede más tarde, aunque después tenga que llevarse el trabajo a su casa, pero sacan el trabajo, ¿no? Por lo regular, el patrón sale ganando, ¿no? Con darles tiempo. Permisos para acudir a reuniones y festivales escolares de los hijos, eso yo he visto en muchísimas empresas de clientes que tengo del despacho que les prohíben a sus trabajadoras que no puede ir el Día de la Madre al Festival de la Madre, por ejemplo, ¿no? Algo que es significativo para la mamá porque su hijo va a salir en el bailable, ¿no? Y el patrón no le da permiso de ir, la trabajadora se va a quedar enojada, triste, resentida con su patrón. En cambio, si le das permiso, va a regresar y va a hacer todo el trabajo contenta. Entonces, algo tan sencillo puede ser muy significativo, ¿no? Que, como les digo, al final, el trabajador va a retribuir con más trabajo, o trabajando mejor. Permisos con goce de sueldo para acompañar a citas médicas a sus familiares, a lo mejor tiene su mamá enferma, tiene su hijo enfermo, días extras de vacaciones, permisos para acudir a estudiar, también a lo mejor yo quiero estudiar una maestría, pero las clases son los viernes y sábados, y mi patrón no me da permiso de salir temprano los viernes o no me da libre el sábado, pues nunca la voy a poder estudiar y hay quienes renuncian a un trabajo porque no les dan ese tiempo. En cambio, si yo les digo, sí, tienes el tiempo para que estudies, estoy segura que el trabajo de la semana lo va a sacar, se va a quedar extras, va a llegar más temprano, todo para que le sigan dando el tiempo necesario para que pueda estudiar, ¿no? Cuando un trabajador realmente tiene el deseo de estudiar o de realizar alguna actividad adicional. O lo que estamos viendo ahora del trabajo desde casa. Ya vimos si la pandemia nos obligó a experimentar nuevas formas de trabajar y ya vimos el trabajo desde casa, que para muchos ha sido una bendición, ¿no? El hecho de que ya no tengo que andar en el transporte público y si me dan permiso en la empresa de trabajar desde casa, pues a lo mejor hasta va a ser más productivo el trabajador, ¿no? Yo voy a estar cuidando a mis hijos aquí, no tengo que salir, no gasto en combis, estoy aquí a la hora de la comida ya lista y de todos modos voy a trabajar y voy a sacar el trabajo. Claro que todo esto pues va a depender de las circunstancias y del tipo de trabajo que se realice, todo, cuando a veces que son trabajos como atención a clientes, a veces pues no se puede, soy vendedora de piso, pues tengo que estar en el local, ¿no? Pero podemos buscar la forma de pagar a los trabajadores con tiempo. Y pues aquí lo que le va a costar al patrón es pues que le voy a pagar su sueldo cuando no esté, a lo mejor voy a tener que poner a alguien que lo supla, depende del trabajo que sea, pero ténganlo así por seguro de que pagar con tiempo
es una excelente forma de pagar, ¿no? Y que a lo mejor me sale más barato que darles un bono, darles una compensación, el darles permisos y darles tiempo, ¿verdad? Entonces, es para que lo piensen y lo tomen en cuenta a la hora de planear un premio o una forma de remunerar. O es una forma de retener a trabajadores valiosos negociando tiempos, ¿verdad? Ahorita yo tuve el caso de una de mis auxiliares aquí, que es muy eficiente y buena. Estaba embarazada cuando empezó la pandemia. Entonces, por la pandemia se tuvo que ir a trabajar a casa. Tuvimos un poco de complicaciones al principio, pero era obligatorio estar trabajando desde casa, pero al final resultó bueno porque ya tuvo su bebé que tenía su incapacidad, sigue trabajando ya bien coordinadas desde casa, está cuidando a su bebé ahí, no tiene que venir, y entonces yo estaba segura que esa trabajadora me iba a renunciar cuando tuviera su bebé, porque yo sabía que no lo iba a querer dejar, ¿no? Entonces, pudimos coordinar de que siga trabajando, cuida a su bebé y ha sido como un ganar-ganar, ¿no? Para todos. Entonces, es formas de pagar con tiempo, ¿verdad? Y otra forma de pago indirecto es a través de programas de protección. Una de las cosas más importantes en estas cuestiones de la remuneración, pues es que el trabajador se sienta seguro y protegido. Y la seguridad y la protección la va a adquirir en la medida en que sienta que si le sucede algo, pues tiene con qué afrontarlo, algo imprevisto. Y estos programas de protección, existen programas públicos que son obligatorios, el hecho de que los inscribamos en el IMSS, que tengan su crédito Infonavit, que puedan tener su Afore y tengan acceso a una jubilación cuando lleguen a la edad, pues esos son obligatorios, pero muchos patrones ni siquiera les dan estas cuestiones mínimas obligatorias, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante para los trabajadores, el hecho de sentirse protegidos en sus cuestiones de salud, de que si tienen una incapacidad, de que si quieren tener su casa, puedan tener acceso a un crédito de vivienda. Entonces, por lo menos, pues pagar estas cuestiones mínimas. Y en la parte de programas de protección privado, pues hay empresas que pueden darse el lujo y pueden tener acceso a estas cuestiones de darles algo adicional a sus trabajadores, aparte de los mínimos que marca la ley, como que se les dé un seguro de vida privado, tengan un seguro de gastos médicos particular, o tengan el servicio médico privado, una jubilación propia, que está complicado, pero hay empresas que sí. Pero cuando hablamos de micros y pequeñas empresas, a lo mejor no podemos dar un seguro de vida o una jubilación propia, que es bastante costosa, pero a lo mejor sí podríamos apoyarlos con algún servicio médico privado, en que pongamos nosotros las reglas de a lo mejor te puedo pagar una consulta de especialista una vez al año o 2 veces, o te puedo pagar, no estoy diciendo que les paguen cirugías y gastos médicos mayores, pero a lo mejor ocupas algún tratamiento, se te pueda otorgar, cuestiones como esas, ¿no? Cada quien dentro de sus posibilidades, contratar y darles esa protección a los trabajadores. Y yo he visto que en muchos casos, tan solo con un servicio médico privado hace que un trabajador se quede eternamente en una empresa, porque dicen, a lo mejor yo tengo mi mamá con alguna enfermedad crónica, es diabética, y ocupa servicio médico de por vida. Y si yo tengo un servicio médico privado, pues a lo mejor yo o tengo un hijo enfermo de algo, una enfermedad crónica que ocupe servicio médico continuo, pues a mí, si yo entré a una empresa donde me van a dar un servicio médico privado, yo tengo acceso de ir con un especialista sin tener que ir a hacer las filas de 6 meses que me toque en el IMSS, pues yo mejor me quedo a trabajar aquí, aunque sea lo que sea, porque yo ocupo ese servicio médico, ¿no? Entonces, cada persona, según sus circunstancias, valora determinadas cosas y es formas de
de remunerar. Aquí pongo algunos ejemplos de esos sistemas de protección, como puede ser su seguro de vida o un seguro de gastos médicos, un seguro total. A veces los seguros ni son tan caros cuando son empresariales y son para todos los trabajadores. A veces en los bancos se los ofrecen a los empresarios que por 50 pesos por trabajador tienen su seguro de vida, todos, y al mes paga 50 pesos por trabajador y él tiene una protección extra, el trabajador. O el servicio médico particular o una ayuda para gastos de funeral donde tú pongas en tu plan de previsión social, te voy a apoyar con 1,000, con 2,000, con 3,000 pesos si se muere un trabajador, un familiar, o un plan de retiro propio, o un préstamo personal con bajos intereses, tienes derecho a que te haga un préstamo, o un préstamo hipotecario que otorgue la propia empresa, o aportaciones adicionales a las cuentas de retiro, donde te le voy a aportar para tu retiro o para tu vivienda 50 pesos más cada mes. Cosas como esas que puede hacer que el trabajador se sienta más protegido y es otra forma de remunerar, ¿no? Con estos programas de protección. Entonces, como les decía, todo esto, pues va a depender también mucho de mi perfil de trabajador que yo tenga. Si yo tengo a lo mejor trabajadores jóvenes de entre 20 y 25 años, no van a valorar que yo les diga, ay, te pago un seguro de vida, porque ellos sienten que no se van a morir nunca, ¿no? O la ayuda para gastos de funeral, pero a lo mejor para otro tipo de perfil de trabajador que ya tiene una familia, que tiene ciertas obligaciones, para ellos sí es importante, ¿no? Estas cosas. Entonces, es otra forma de remunerar con estos programas de protección. Y algunos pueden ser que ni sean tan caros, como puede ser una aportación adicional a las cuentas de la Afore. Yo he visto que esto de las aportaciones adicionales, nosotros como mexicanos, todas estas cuestiones de protección y de seguridad, nosotros como mexicanos no tenemos mucho la cultura de planear el futuro, ¿verdad? Y para muchos no es importante que si tú les dices, te voy a pagar un seguro de vida de 100 pesos al mes, muchos trabajadores dicen, no, ¿para qué pagas eso? Mejor dame los 100 pesos a mí, ¿no? Y prefieren tener los 100 pesos en la bolsa a que la empresa les esté pagando un seguro de vida. Igual pasa con la de las Afores. Si yo les digo, te voy a poner 100 pesos más en tu Afore, es muy probable que el trabajador me diga, no, no me los pongas en la Afore, ahí no me los van a dar hasta que cumpla, o ni saben cuándo se los van a dar, o piensan que nunca los van a recuperar, y prefieren que se los entregue en efectivo. Pero pues ahí va a depender mucho de la negociación, de que el trabajador tenga conciencia y de informar a los trabajadores el efecto que pueda tener una cosa u otra. Con todas estas prestaciones que yo les comento, que son indirectas, todo esto le cuesta al patrón, pues de lo que se trata es de que el trabajador reciba con una combinación de prestaciones, pues una remuneración mejor que genere ese mejoramiento en su calidad de vida y que se sienta bien retribuido por la empresa, ¿no? Que su trabajo pues lo haga con más entusiasmo y vaya creando esa parte intrínseca de que se sienta bien orgulloso de trabajar en esta empresa. Entonces, aquí les pongo las características de un buen un programa de remuneraciones. Son cosas que son importantes tomar en cuenta también a la hora de definir cómo y qué prestaciones les voy a dar a mis trabajadores. Y una de las más importantes es que sea internamente equitativo. Es decir, a la hora de yo ofrecer prestaciones o planear las prestaciones que les voy a dar a mis trabajadores, es importante que considere que haya equidad interna, porque nada es tan molesto para un trabajador que el saber que otro trabajador que hace lo mismo que él gana diferente, ¿no? O gana menos o más, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado de que si hay diferenciación en los sueldos,
de los mismos niveles de trabajadores estén bien claras porque hay diferencias. Porque yo puedo poner a lo mejor que las secretarias ganan 5,000 pesos a la quincena, pero perdón, tengo dos secretarias, una gana 5,000 y la otra gana 7,000. Entonces, tengo que tener bien claro por qué una gana más que la otra, a lo mejor porque una es bilingüe y la otra nada más es secretaria en español, ¿no? O porque una me atiende a los clientes ejecutivos o porque esa además de atender los trabajos secretariales también realiza alguna otra actividad administrativa, o porque una estudió y tiene licenciatura y la otra nada más es carrera técnica. Entonces, o porque una tiene 10 años trabajando conmigo y la otra acaba de entrar hace un año. Entonces, esas cosas que puedan diferenciar, que queden bien claras, ¿no? El que a lo mejor yo pongo que diferenció el salario por antigüedad, pues ir poniendo, mira, por antigüedad te va a ir aumentando el salario así, o por tu formación profesional, si estudias, o por la capacitación que vayas adquiriendo. Si tú te estás capacitando, cada curso que tomes te voy a aumentar un 5% del sueldo o el 1%. Entonces, esas cosas hacen que pueda variar el sueldo, ¿no? Entonces, es válido que varíe, pero lo importante es que quede claro, que existan reglas, que exista todo un programa de cómo remunero a mis trabajadores. Eso lo podemos hacer a través de los planes de previsión social, qué prestaciones, cómo van a ser los incrementos, o tener un plan de remuneración como tal, diciendo, mira, yo te voy a pagar así, la parte fija es esta, la parte variable es así, y que todos lo conozcan, ¿no? Para que no haya esa diferenciación interna que me pueda generar problemas internos entre los propios trabajadores, de sentir que uno está trabajando más y gana menos, o cosas como esas, ¿no? Otra parte importante es que sea externamente competitivo, es decir, que lo que yo pago pues pueda competir con lo demás. Sí, creo que Dora Guadalupe estaba levantando su mano. ¿Querías comentar algo? Si quiere abrir su micrófono. Dora Guadalupe, si nos apoyas abriendo tu micrófono, por favor. Y también antes de, bueno, y ahorita en lo activa, tenemos aquí en el chat dos preguntas. Una nos comentaba Cintia, buenas tardes, ¿y todos estos conceptos son deducibles para la empresa y a la vez no serían integrables al salario? Ahí pues va a depender mucho de qué conceptos sean, ¿no? Hay que definirlos. Por ejemplo, en el caso del seguro de vida para los trabajadores, pues sí es deducible para la empresa. Marca la ley del impuesto sobre la renta de que siempre y cuando sean generales y cumplan con esa cuestión de la generalidad. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es la parte de las exenciones para efectos de ISR, de los conceptos exentos, pero tratándose en particular de los seguros de vida y de gastos médicos para los trabajadores, están exentos al 100% para el trabajador y son deducibles para la empresa. Y también, como no se entregan en dinero en la nómina, pues no forman parte del salario para el trabajador en el seguro social. Entonces, cada prestación sí habría que analizarla en particular, y pues ya nosotros ir haciendo un análisis de cuáles nos convienen, cuáles sí son deducibles, cuáles no, o cuáles son parcialmente deducibles y cuáles van a ser parcialmente integrantes del salario, ¿no? Entonces, en esa partecita sí habría que hacer un análisis, pero muchas de estas sí entran completamente deducibles para la empresa. Sí, okay. No sé, ¿habría alguna otra, contador? Y igual creo que ya casi la respondió, porque va muy relacionada, porque comenta que si es posible pagar un seguro de gastos médicos mayores solo a trabajadores que lo requieran, o debería ser para todos.
Pues en términos generales debería ser para todos, aunque en el plan de previsión social se puede definir la importancia de un plan de previsión social, ahorita también lo comento más ampliamente, pero el plan de previsión social es un documento adicional al contrato donde yo pongo ahí qué prestaciones les voy a dar a mis trabajadores y yo ahí puedo definir, cuando habla de generalidad, puedo poner a todos los que reúnan ciertas características. Entonces yo puedo poner mi plan de previsión social para directivos, por ejemplo, en el que yo diga, mira, los directivos van a tener derecho a un seguro de gastos médicos mayores y a lo mejor los administrativos, operativos o algo, mi prestación de gastos médicos no sea un seguro de gastos médicos mayores, sea un reembolso de gastos médicos hasta con un tope de monto y a ir definiendo en un plan de previsión social a quienes sí o a quienes no. Si yo quiero favorecer a alguien en particular con el seguro de gastos médicos, pues yo puedo definir en mi plan de previsión social, a lo mejor al que quiero beneficiar es al contador porque tiene un hijo enfermo y yo le quiero dar un seguro de gastos médicos. Entonces, yo puedo poner que serían para los administrativos de tal nivel, de nivel jefe, y yo sé que va a ser, ahí va a caer el contador, pues así lo defino, es buscar la definición en mi plan de previsión social de quiénes son los que están dentro de esa prestación o quiénes pueden tener acceso. ¿Verdad? Ahí en el plan de previsión no social es lo importante de tenerlo y definir mis prestaciones ahí. Adelante, Bueno, maestra, creo que ya. creo que sí, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces aquí cuando hablamos de externamente competitivo el plan, pues es que yo no me quede muy abajo de los sueldos que hay en el mercado, en mi competencia, porque si yo estoy pagando menos, pues seguramente mis trabajadores van a buscar la primera oportunidad de poder irse a la competencia. Y si mis sueldos están por abajo y yo tengo que complementar mi salario directo con todas estas cuestiones indirectas y normas financieras y todo, de tal forma de generar en mi trabajador ese arraigo y ese amor a la camiseta de que aunque gane menos, no se vaya, ¿verdad? Porque a lo mejor pueda valorar de que, mira, ya ganan más los de enfrente, pero no tienen tiempo disponible, si tienen un permiso no pueden salir, allá no puedo llevar un cliente extra, o allá no puedo yo hacer este tipo de cosas que aquí sí, o allá no me tratan bien, el gerente es muy exigente, no sé, cuestiones como esas, en que a lo mejor al valorar el trabajador dice, pues mejor, aunque aquí gane menos, me quedo aquí, porque no es solo esa parte financiera directa, sino toda la parte indirecta y no financiera, ¿no? Que ya empiezan a valorar después los trabajadores. Otra cosa que es importante es que sea costeable, no puedo pagar más de lo que genero como parte de mi costo de mano de obra en la empresa. Si me pongo a querer pagar más por querer ser competitivo, porque querer que mis trabajadores retenerlos con dinero, va a llegar el momento en que no voy a poder costear esa nómina. Por eso les digo que el hecho de tener una parte financiera directa y una fija y una variable me permite ir siendo costeable, ¿no? Porque la medida en que yo planeé mis prestaciones variables, fijas, bonos, premios, compensaciones, en función de una productividad y generar ingreso, me va a permitir pagar. Pero si yo pongo todo fijo, un sueldo muy alto, va a llegar a lo mejor el momento en que me llegue una época mala y que no pueda hacerlo costeable. Entonces sí tengo que ser muy responsable, que sería la siguiente de las características, protector de los recursos de la empresa. Tengo que saber muy bien hasta dónde puedo ofrecer y no por querer retener un trabajador que es muy bueno, que es muy productivo, pero pueda poner en riesgo la empresa en que llegue el día en que no puedo pagarle, ¿no? O que lo que le pago me genera pérdidas o me genera problemas financieros.
Otra parte importante es que sea comprensible cualquier plan de remuneraciones, ya se los había comentado, que sea claro, que todos lo entiendan, que el trabajador sepa muy bien cuándo, cómo y por qué se le va a pagar cada cosa. Fácil de administrar, que no tenga que tener un departamento de recursos humanos ahí con personal exclusivo para estar manejando prestaciones. Lo ideal es de que sea así, que se haga casi solito, que aplique una tablita de Excel y ya tenga ahí mi cálculo, ¿no? Que no tenga que tener 3 auxiliares o que la contadora esté ahí hasta 3 días calculándole el bono, la compensación, los trabajadores y que salga peor. Adaptable al futuro, que es parte de lo que comentábamos con el plan de previsión social. Adaptable al futuro, la recomendación aquí es que cuando ustedes contraten a sus trabajadores, sobre todo cuando la negociación es individual, cuando la negociación es colectiva, tengo un sindicato, es mucho más complicado estas cuestiones porque el sindicato tiene el poder de negociación ahí mucho más grande, pero cuando es individual, pues estoy yo negociando con cada persona que contrato, cada que llega alguien lo negocio en la forma individual o los incrementos de salario, todo se está negociando de manera individual. Entonces es importante ahí que se firme el contrato de trabajo individual y ahí se ponga la parte fija y las condiciones de trabajo, horarios, fechas de pago, esas cosas. Pero a lo mejor ahí manejar un incremento en el salario o fechas de negociación en la parte del salario fijo, que se va a revisar cada año, no sé, todas esas cosas, ponerlas ahí. Pero la parte, ahí poner en el contrato individual una cláusula que diga que también va a tener derecho a las prestaciones del plan de previsión social. Entonces ahí nos permite solo una cláusula en el contrato donde diga que hay un plan de previsión social y que va a tener derecho a las prestaciones del plan de previsión social vigente. Los contratos, ustedes saben que ya me lo firmaron ahorita, es muy difícil de que yo mañana les lleve otro contrato y fírmame otro con otras condiciones de trabajo. Es muy complicado que después ya cuando están contratados me los vuelvan a firmar otro contrato. Y menos si les voy a quitar prestaciones. Entonces, el plan de previsión social me permite, ese sí es un documento que puede tener una vigencia, entonces yo le puedo poner el plan de previsión social del 2021, incluye estas prestaciones y va a tener una despensa en moneda electrónico, va a tener un apoyo para becas para sus hijos estudien inglés y va a tener esto, porque yo ahorita hago mi presupuesto y yo sé que eso le voy a poder pagar este año a mis trabajadores. Pero le pongo una vigencia y digo el 31 de diciembre vence este plan y al próximo año, así como el gobierno hace su presupuesto, yo hago mi presupuesto de la empresa y digo, no, sabes que para el próximo año no voy a poder pagar las becas o la prestación de becas ya no es viable en mi empresa porque mis trabajadores ya no tienen hijos en edad escolar, mejor la voy a cambiar por una ayuda para que estudien o para el gimnasio, ¿no? Ahora lo de moda es la salud, entonces los pongo en el gimnasio y les cambio una prestación por otra y eso sí lo puedo hacer en un plan de previsión social. En un contrato no lo puedo hacer, pero el plan de previsión social se los puedo estar modificando cada año y eso me va a permitir ir adaptándolo al futuro y a las condiciones de mi empresa. Este año es muy bueno, pues este año les doy buenas prestaciones, les pongo un bono, una compensación o las compensaciones y bonos, poner las variables en función de los ingresos que pueda yo tener. Y que sea sobre todo apropiado para la organización, depende el tamaño, depende el número de trabajadores, depende mi situación financiera, pues sí tiene que ser de acuerdo a eso, ¿no? Tengo que analizar todos estos puntos a la hora de hacer un plan de previsión social. Entonces, todo esto pues me va a traer atracción del personal más calificado, retener a los trabajadores actuales, evitar esa rotación de personal, alentar el desempeño adecuado, poder controlar mis costos. Si yo puedo estar moviendo mi plan de previsión social, pues voy a poder estar controlando costos, cumplir con las disposiciones legales, esa parte de la seguridad social, esa parte de los impuestos y mejorar la productividad y eficiencia administrativa. Entonces, en realidad no es tan complicado, es algo, nada más es
planearlo y sobre todo plasmarlo en un documento por escrito. Porque a lo mejor muchas de estas cosas ya las damos, pero como están así como informales, a lo mejor el hecho de que yo le doy permisos a mi trabajador para que falte una vez o 2 veces al mes, se lo estoy dando, pero como no está escrito, él no lo siente como una remuneración, ¿no? Entonces puedes poner ahí que tienes derecho a permisos en casos de especiales o algo así, con autorización de su jefe, cosas como esas, para que el trabajador sienta que sí es parte de su remuneración, ¿no? Porque en realidad sí lo es. Entonces sí, el plasmarlo en un documento es importante. Aquí puse los principales factores determinantes del salario. Pues decimos que tampoco no podemos dar un salario al ahí se va. El costo de la vida es lo que determina el salario. También tiene mucho que ver oferta-demanda. El salario es un precio de un producto que es la prestación de servicios y se maneja igual. Vivimos en un mundo capitalista donde reina oferta-demanda. La productividad, el poder de negociación es muy importante a la hora de determinar estas cosas. Como les digo, no es lo mismo una negociación colectiva de que voy a negociar yo, patrón, con un sindicato, a que voy a negociar de manera individual. Entonces, a la negociación individual, pues es mucho más sencilla. Y sobre todo la calificación profesional del trabajador, pues eso me va a permitir poder ofrecerle más, ofrecerle menos, dependiendo lo que me esté dando a ganar. Y pues la idea es de que el propio trabajador genere los suficientes ingresos a la empresa para poder costear lo que yo le pago y me deje parte de la ganancia, ¿verdad? Y aquí puse la pirámide de Maslow porque hablando del sueldo y la remuneración, pues esto de la jerarquía de las necesidades humanas es importante y básica. Y es sabido que un trabajador por lo menos tiene que satisfacer la línea roja de la pirámide, donde dice por lo menos debe ganar lo suficiente para que satisfaga sus necesidades fisiológicas, como comida, como alimento, como descanso, como salud. Si no satisface esas necesidades básicas con lo que gana, va a ser un trabajador nervioso, preocupado, poco productivo, que va a estar buscando la oportunidad de irse a donde sí pueda tener un ingreso suficiente para eso. Y en la medida que va subiendo en los niveles de la pirámide de satisfacer sus necesidades humanas, pues va a ser un mejor trabajador. En el momento en que ya tiene la seguridad de protección frente a riesgos, que ahí entra la parte de la seguridad social, que tenga su servicio médico, que tenga su seguro de retiro, entonces va a ir mejorando, se va a estar más relajado, cumpliendo sus necesidades y va a ser más productivo. Después viene la parte de las sociales, como es amistad, afecto, pareja, relaciones, que pertenece a un grupo, sentirse cómodo en su trabajo, que está contento en su casa, que no le está peleando a su esposa porque no le alcanza el dinero. Esas cosas van mejorando su calidad de concentración y de trabajo. Ya viene después las partes de ego y autorrealización, que tenga reconocimiento, respeto, prestigio. Entonces, en la medida que vaya satisfaciendo todas las necesidades, va a llegar a la pirámide, a la punta de la pirámide, donde ya tenga creatividad, visión global, trabaje contento, pueda ser creativo, pueda darle más a la empresa. Y todo eso pues se lo puede ir dando el patrón sin necesidad a lo mejor de tanto dinero, es solo ir planeando cuáles son las prestaciones que realmente le van a dar esas seguridad y va a ir avanzando el trabajador en sus niveles. Y también puede ser que llegue un trabajador con nosotros demasiado ambicioso que nunca lo vamos a satisfacer, pues esos trabajadores pues mejor dejarlos ir y trabajar con a lo mejor que no es el mejor trabajador, porque a lo mejor llega uno en su nivel de conocimiento, estatus ego, que ya no lo puedo satisfacer y que no le doy llenadura con todo esto, pues es mejor dejarlo ir y trabajar con nosotros nivel un poco medio superior, que no voy a tener esas complicaciones, porque a lo mejor si me llega un trabajador
que ya viene de otra empresa, que es el mejor vendedor y yo sé que sabe mucho del tema, pero trae un sueldote de 50,000 pesos a la quincena y yo por querérmelo traer se lo ofrezco, no voy a poder, puedo generar problemas internos con los que ya tengo y a lo mejor ni me va a ser tan productivo porque va a querer más y trae un nivel de vida que yo no voy a poder satisfacer, ¿no? Entonces también eso, checar mis capacidades como empresa, como patrón y hasta dónde y qué puedo yo ofrecer. Aquí pongo algunas frases sobre esto del salario, que me sobra mucho mes al final del salario y sueldo. Entonces los trabajadores puede llegar el momento en que si no les alcanza el dinero, pues tienen que andar buscando de dónde. No des a tus empleados por sentados, si no valoras a tu equipo, ellos tampoco van a valorar a tu cliente y van a estar pensando en qué momento se van de la empresa a otro lado. Y si yo le doy al trabajo la misma importancia que usted le da a mi salario, habla a un trabajador, entonces ahí es donde los trabajadores mal pagados pues también trabajan mal. No dan el 100 porque saben que su patrón los está explotando, ¿no? O sienten, a lo mejor no, pero lo sienten. Entonces sí hay que buscar la forma de que el trabajador esté conforme. Y aquí otro pequeño chascarrillo respecto a esto, dice el empleado, mientras mi jefe actúa como si me estuviera pagando un sueldo, pues yo actuaré como si estuviera haciendo un trabajo. Y eso es lo que pasa cuando el trabajador no está bien pagado. Las consecuencias de una mala satisfacción en el trabajo, pues el trabajador va a estar deseando mejor compensación, si no está bien pagado, pues va a tener problemas en desempeño, quejas, huelgas, ausentismo, rotación, la falta de satisfacción con su compensación, pues menor atractivo del puesto, esos ausentismos, rotación, falta de satisfacción, pérdida de tiempo, deterioro en la salud mental del trabajador cuando no está ganando lo que ocupa para vivir. Aquí les ponía la definición de salario. Y aquí, bueno, el salario dice la ley que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Considerando que salario es esa pequeña partecita de la remuneración total, pero aquí también la Ley Federal del Trabajo define lo que es el salario diario integrado y este es como si fuera una remuneración total. Y la ley nos dice que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo, gratificación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Aquí puse en rojo lo de por su trabajo, porque esta es la parte esencial y medular a la hora de saber si lo que yo le voy a dar al trabajador es sueldo y integra para efecto de IMSS y si tiene que pagar impuestos sobre la renta como si fuera sueldo, porque tanto en la ley de impuestos sobre la renta como en la ley del seguro social y en el trabajo, que es este artículo 84, especifican esto de lo que se entregue al trabajador por su trabajo. Y dice que la doctrina nos dice que hay muchas prestaciones que le entregamos al trabajador que no son por su trabajo, son por ser trabajador de la empresa y porque yo como patrón quiero mejorar la calidad de vida de mis trabajadores, lo que es el concepto de previsión social. Entonces, hay prestaciones que yo no les entrego por su trabajo, por ejemplo, el servicio de café. Yo no les digo, ay, si tú trabajas y capturas 10 pólizas, tienes derecho a un café. Si yo les pongo el café en función de su trabajo, ese sí es por su trabajo. Pero si ahí está el café y si yo quiero tomar café, tomo y si no, no, pues esa no es por su trabajo. Es por ser trabajadores de la empresa y porque yo quiero mejorar su calidad de vida. Entonces, si yo les digo, tienes derecho a un pago del gimnasio para que hagas ejercicio, eso no es porque trabaje bien o porque trabaje mal o porque vendió mucho este mes. Si yo les pongo, tienes derecho al club, a estar en el club si vendes tanto, eso sí es por su trabajo. Pero si no está en función de su rendimiento o de su productividad, la prestación no es por su trabajo, es por ser trabajador de la empresa. Y ahí es donde entra
los conceptos que no integran y que no pagan ISR. La ley del Seguro Social casi transcribe el artículo de la Ley Federal del Trabajo y dice que forman parte del salario base de cotización. El salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificación. Lo mismo que dice la Ley Federal del Trabajo. Dice, y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, si yo le doy una beca para que estudie inglés, esa no es por su trabajo. Porque no es si trabaja o no trabaja, yo le voy a dar la beca, ¿no? Solo que se las condicione a sus resultados de trabajo, ahí sí sería por su trabajo. Pero mientras no sea condicionado al resultado de su trabajo, entonces lo que yo le dé no integra para el efecto de ISR. Y aquí vienen los conceptos que no integran. Tendremos que buscar de estos conceptos que no integran. Esto es lo que nos dice la ley del Seguro Social. Instrumentos de trabajo, ahí yo si les doy el carro utilitario, pues eso no integra, es una herramienta de trabajo. La ropa, los uniformes, el ahorro, aportaciones adicionales para el retiro, alimentación, habitación, todas esas pues no son por su trabajo, ¿verdad? Y esas no causan seguro social. La despensa, premio de puntualidad, asistencia, que es lo que comúnmente vemos en las nóminas. ¿Por qué? Porque esas nos dice la ley que se las podemos dar en efectivo y no causan seguro, ¿verdad? Es por eso que en muchas nóminas encontramos estos conceptos. Entonces aquí es la creatividad de la persona de recursos humanos o del patrón de buscar estas cosas que les podemos dar al trabajador que no son por su trabajo, y lo que nos marca la doctrina y los criterios del IMSS es que dice que las prestaciones que yo les dé a mis trabajadores, a lo mejor le doy una beca para la escuela de los hijos del trabajador. Esa no es por su trabajo, entonces no es sueldo. Pero el criterio del SAT es que dice que si yo se los doy en efectivo en la nómina, 1,000 pesos de beca, y le pongo en la nómina beca para tus hijos, 1,000 pesos, dice la ley del Seguro Social y también dice la ley del impuesto a la renta, si se los das en efectivo, sí integra y sí causa ISR. ¿Por qué? Porque no es posible acreditar la veracidad y demostrabilidad del concepto, y lo único que evidencia es la entrega de dinero. Entonces no puedo comprobar que sí usó los 1,000 pesos para la beca de la escuela. Se los pudo haber gastado en otra cosa. Entonces, para que sean no integrantes del salario, para que no sean causantes de ISR, tienen que ser en especie o a reembolso. Es decir, que el patrón directamente le pague a la escuela, ahí sí compruebo que fue una beca para la escuela. O que me traigan la factura a mi nombre y yo te la reembolso. Entonces ahí sí no integra y no causa ISR, ¿verdad? Porque si se los pongo en efectivo en la nómina, pues ahí sí va a causar. Y el impuesto sobre la renta también marca muchos conceptos que yo le puedo pagar que no causan impuesto. Hay algunos que no tienen tope de exención, completamente exentos, y otros que sí traen tope. Pero dentro de todos estos conceptos está la previsión social, que dice que la previsión social no la define la propia ley, y dice que son todas las erogaciones que hace el patrón a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de dicho trabajador, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y de su familia. Entonces ahí nos permite mucho ámbito de conceptos con los que podemos remunerar a nuestro trabajador que entran en previsión social. Claro que tiene un tope esto, y tendremos que estar checando los topes y ver conceptos, pero hay conceptos que no entran dentro del tope, como los seguros de vida, como las despensas, como el fondo de ahorro, como el reembolso de gastos médicos. Eso están fuera del tope. Entonces podemos darle eso más este tope de los 7 salarios o 7 UMAS mensuales que marca la ley. Entonces aquí pueden entrar todas esas servicios y privilegios que puedan
con el que puedo remunerar a mi trabajador y que entrarían como previsión social. La doctrina también define lo que es la previsión social, que es las prestaciones que proporciona el patrón a sus trabajadores que conlleven una elevación del nivel de vida, su nivel físico, cultural, integral del individuo, que son proporcionadas por los patrones para tales fines y que no constituyen una remuneración. Es decir, no es sueldo, sino es para que mejore su calidad de vida. Y no se los doy por su trabajo, sino porque yo quiero que mis trabajadores tengan un mejor nivel de vida. Es para su mejoramiento en la calidad de vida. Aquí hay algunos ejemplos de previsión social, que son casi los mismos que hemos comentado. Y ya por último, para terminar, puse algunas frases. Dice, los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tu cliente. Y la productividad del trabajador no es responsabilidad del trabajador, sino del jefe. Entonces, el patrón es el responsable de hacer que su trabajador esté motivado y de que se sienta a gusto y que pueda generar ese buen desempeño. Y aquí les puse las fuentes de consulta. Toda esta clasificación de la remuneración es de este autor, Tolo Rimsky, en este libro de la Administración de la Remuneración Total. Lo pueden buscar para que empleen la información. Y les quería recomendar este libro de Bob Nelson, que se llama 1001 formas de recompensar a sus empleados, donde pone bastante opciones de cómo remunerar a tus trabajadores, cómo crear premios, cómo crear incentivos que son de bajo costo y que pueden generar una forma de que el trabajador se sienta contento, a gusto y ir creando este buen desempeño. Y pues la ley del Seguro Social y del impuesto a la renta, que es donde tomé algunas, ahí me faltó poner la ley federal del trabajo, algunas cuestiones de la fundamentación que les presenté. Creo que terminé en tiempo, muchas gracias, y pues quedo abierta a si alguien tiene algún comentario o alguna consulta o una pregunta, a sus órdenes. Es momento si alguien tiene alguna duda, algún cuestionamiento o algo en particular que quiera aterrizar antes de finalizar. Nadie a la una. Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas. Le agradecemos la participación a la maestra Olivia por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que haya sido interesante el tema, que sirva y quedo a sus órdenes. Muchas para gracias. Cualquier cosa, con toda confianza. Pues, y gracias por invitarme. Gracias, maestra. A nombre de Tegra Capacitación, también les damos las gracias a todos ustedes por su participación, esperando verlos en la próxima transmisión que tenemos. A nombre de Tegra, les deseo que pasen una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.